se abren su Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a leer el capítulo 19. La semana pasada platicamos acerca de Jairo, un hombre que tenía un problema con su hija, que estaba muy enferma. Y vamos a platicar de otro hombre, y vamos a platicar acerca de Zaqueo. Probablemente conozcan la historia. Este hombre queda muy bajito y que se encontró con Jesús. Entonces vamos a ir aprendiendo acerca de la humildad de corazón, porque era lo que este hombre tenía. Entonces vamos a empezar en el capítulo 19 con el versículo 1. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Todos los seres humanos tenemos circunstancias, ¿no? Y tenemos características. Otra vez estaba en un centro comercial. Estaba viendo a toda la gente, había mucha gente, ¿no? Que unos iban y venían y entraban a restaurantes y a tiendas. Me puse a pensar en cómo sería la vida de cada una de esas personas. Obviamente yo no conocía a nadie, no sabía cómo vivían, yo no sabía a qué se dedicaban, qué problemas tendrían, ¿no? Cómo sería la relación con su familia. Pero me dio curiosidad, pues, pensar que toda la gente tiene una historia, ¿no? Y tiene una forma de pensar, una forma de vivir. Y yo no sabía nada de ninguna de esas personas. Pero hay una cosa que yo sí sabía de ellos, que cada persona es única, ¿no? Aún si no conocemos cómo vive cada quien, cada persona tiene características especiales. Y yo te quiero decir hoy que no hay nadie como tú en este mundo. No hay absolutamente nadie como tú. Tú puedes parecerte a muchas personas en diferentes aspectos, ¿no? O sea, en el aspecto físico probablemente, ¿no? En el aspecto... Sí, estoy aquí tratando de conectarme, Mike. En el aspecto físico a lo mejor te puedes parecer a alguna persona, no en el aspecto emocional, sentimental, lo que tú quieras, pero realmente Dios planeó que tú fueras una persona única. O sea, a lo mejor parecida a otras personas, pero eres una persona que eres muy particular. ¿Por qué? Porque Dios te quiere a ti amar de una manera muy particular, ¿no? Dios pensó amar a cada persona que pisa este planeta, ¿no? Por eso el ser humano de repente como que trata de ser especial, ser diferente. Entonces a los chavos, ¿no? La moda de los tatuajes, ¿no? Y realmente en el fondo es: yo quiero ser diferente a todas las demás personas. Y no se dan cuenta que ya lo son. En realidad ellos son únicos. Tú y yo somos únicos, ¿no? Y cuando Cristo estuvo en la cruz, realmente Jesús no pagó por todas las personas, pagó por cada una. Cada persona estaba en la mente de Cristo cuando Él estaba colgado aquella tarde en el madero. Entonces hoy vamos a platicar de este hombre Zaqueo, que tenía características únicas. Él era una persona como ninguna otra en la historia de la humanidad. Y este hombre vivía en la ciudad de Jericó, una ciudad que está al este de Jerusalén, más o menos como unos 25 kilómetros. Ahí vivía este hombre. Hijo, ya no jalo esta cosa, ¿verdad? Bueno, ahí vivía este hombre. Una vez más. Dice que está conectado, pero... Bueno, te disculparán. No, sí, nos vamos a echar aquí, ¿no? ¿Te pasa? Si le das 2 clics. Ok. Por favor, perdón, nos falló la tecnología, Pablo. O sea, si le puedes apretar el botoncito. No puedo. Otra vez, 2 veces. Órale, gracias. Bueno, entonces, él vivía en esta ciudad, en la ciudad de Jericó, ¿no? Una ciudad muy cerquita de Jerusalén. Y dice el pasaje que él era un publicano. Y no solamente esto, no solamente era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Podemos decir que este era un hombre triplemente odiado. Los publicanos eran ciudadanos israelitas que habían sido contratados por el gobierno romano para cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, ellos eran considerados traidores, ¿no? Por eso era odiado en primer lugar.
Saqueo, no, porque él era como un traidor a su propia gente, porque él estaba trabajando para aquel gobierno que los estaba oprimiendo y que los había conquistado, ¿no? En segundo lugar, los publicanos cobraban, además del impuesto para Roma, cobraban un poquito más para ellos. O sea, realmente ellos tomaban dinero de la gente, una parte se la daban a Roma y otra parte se la quedaban ellos. Ellos eran considerados ladrones, doblemente odiado. Y aparte era el jefe de todos los que hacían esto, triplemente odiado, ¿no? Pero realmente era un hombre que, pues que no tenía una buena reputación delante de su gente. Y en realidad él era un hombre malo. Y él mismo lo reconoce. Él reconoce, un poquito más adelante lo vamos a ver, que él tenía que regresar todo aquello que se había robado, ¿no? Y él reconoce que era una mala persona. Saqueo no solamente tenía una deuda con la sociedad y con su gente, también tenía una deuda con Dios, ¿no? Como todos la tenemos. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí somos publicanos, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí tenemos como trabajo robar, ¿no? Tomar dinero de la gente y de eso vivimos. Sin embargo, dice la Biblia que todos tenemos una deuda con Dios. A lo mejor no con la sociedad como este hombre, pero nuestra situación con Dios es exactamente la misma que este hombre. Y te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, bueno, es que mucha gente, cuando le preguntas acerca de su condición delante de Dios, te dicen, pues yo no soy tan malo, la verdad, hay peores que yo. Sin duda, hay peores que cada uno de nosotros. Pero eso no nos hace buenos, ¿no? ¿Quién de aquí no ha dicho alguna vez una mentira? ¿No? Si me dicen que yo, es la primera mentira que están diciendo, ¿no? O están mintiendo. Todos hemos dicho mentiras. Eso nos hace mentirosos, ¿no? Y yo sé que en tus términos a lo mejor puedes decir, no, pues es que yo no soy un mentiroso. O sea, sí he mentido, pero yo no soy un mentiroso, porque hay gente que ha mentido más que yo. Bueno, el tener como parámetro la vida de Jesucristo nos hace a todos mentirosos, porque nosotros somos más mentirosos que Jesucristo, ¿no? Alguna vez, yo te puedo asegurar que alguna vez tú has robado, y a lo mejor se puede ser ofensivo así, espérate, yo no he robado. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con algo que no nos pertenece? Sí, o sea, a lo mejor una cosa pequeñita, algo que no es nuestro, que pues se me quedó, ya no lo regreso, ¿no? O de niños, nos volamos algunas cosas, todos hemos robado. Entonces, ¿qué somos? Somos ladrones, ¿no? Dentro del parámetro de Jesús, porque Jesús nunca robó. Entonces, nos vamos dando cuenta de que, así como este hombre, Saqueo, nosotros estamos endeudados. Estamos endeudados con Dios porque le hemos fallado a Él, hemos hecho cosas que han desagradado a Dios. Y este hombre robaba, aprovechándose de su posición, tenía una deuda con la sociedad, tenía una deuda con Dios, no solamente porque robaba, sino porque en muchos otros aspectos, como todos nosotros, le fallamos a Dios, le robamos a Dios, le mentimos, somos orgullosos, somos de muchas formas que nos hace estar endeudados con nuestro Creador. Y ya vimos lo que Saqueo era. Ahora vamos a ver cómo era en el versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, este hombre Saqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Estaba chaparrito Saqueo, no era un hombre muy alto. Y esto también ilustra perfectamente la vida de cada persona. Ilustra una vida con limitaciones. A todos nosotros nos gustaría que hubiera algo diferente en nuestra vida. No puede ser una característica física, puede ser tener algo más, puede ser tener algo menos, ser diferente en algún aspecto, ser mejor en otro aspecto. Nos gustaría que hubiera algo diferente en nosotros. Y es que en realidad, así como Saqueo, todos nosotros en esta vida estamos limitados. ¿Y por qué Dios habrá puesto limitaciones en nosotros? ¿Por qué no nos habrá dado todo lo que nosotros queremos? Bueno, me voy a ir a un ejemplo en la Biblia
en donde Dios nos explica perfectamente por qué nosotros tenemos limitaciones. Sin perder el Evangelio de Lucas, les voy a pedir que vayan a 1 Corintios 12, ¿no? Y aquí Pablo nos va a explicar acerca de estas limitaciones que todos nosotros tenemos. 1 Corintios 12, 7. Pablo tuvo una oportunidad única. A él se le permitió ir a este lugar perfecto que la Biblia llama el cielo. Dice que fue al tercer cielo, ¿no? ¿Por qué el tercer cielo? Porque hay tres cielos. Bueno, hay un cielo al que todos hemos ido, que es el primer cielo, que es nuestra atmósfera, es en donde nosotros vivimos. Hay un segundo cielo que solamente unos cuantos han podido ir, que es fuera de la atmósfera, ¿no? A donde están las estrellas, donde están los planetas, es el espacio, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es un lugar a donde solamente una persona, un ser humano ha podido ir, según la Escritura. ¿Qué es Pablo? A Pablo se le permitió ir a este lugar en donde está Dios, en donde viven los ángeles, a donde van las personas que han muerto en el Señor. Y él lo explica en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones, de todo lo que él vio ahí, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo va a este lugar y dice, después de que yo regresé, se me dio un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no me enalteciera sobremanera. Para que no pensara yo que soy más de lo que en realidad yo soy. Para que yo me ubique en la realidad de mi vida. Pablo había hecho algo que nadie más había hecho. Había ido a un lugar precioso, a un lugar del cual él podría estar orgulloso y podría decir, nadie ha hecho lo que yo pude hacer. Entonces Dios lo ubicó en la realidad y dice que se le dio un aguijón en la carne. No sé si alguno de ustedes lo sabe, les ha picado una abeja o una avispa. En el momento en que te pica, ¿qué es lo primero que haces? Instintivamente te sacas el aguijón, ¿no? ¿Por qué? Porque duele, porque molesta, porque incomoda. Como esas cosas que hay en nuestra vida que no nos gustan. Nos duelen, nos molestan, nos incomodan. Y Dios las puso ahí para que nosotros entendamos que la felicidad plena no la vamos a poder obtener en esta vida. Para que anhelemos el cielo. Para que no vivamos solamente buscando las cosas de esta vida. Para que lo busquemos a Él. Y para que pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios. Si tú tratas de llenar tu vida con las cosas de este mundo, tú al final vas a terminar como todas las personas que lo han tratado de hacer. Frustrado, vacío, con una sensación de insatisfacción, ¿no? Así es la vida del ser humano sin Dios. Con una sensación constante de insatisfacción. Y Pablo, pues al tener este aguijón, ¿qué fue este aguijón para él? Parece ser que fue una enfermedad en los ojos. La Biblia no lo aclara específicamente, pero parece que Pablo tenía un problema en los ojos. Y parece ser que este fue el aguijón que Dios le puso. Era una enfermedad física. Y después de que Pablo fue a este lugar maravilloso y después de que tuvo este problema en su cuerpo, él pudo decir sin ningún problema, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo pudo ubicarse bien en la vida. ¿Por qué? Porque Dios no le permitió estar completamente satisfecho con lo que él tenía. Zaqueo tenía una limitación física, que era esta estatura. Él quería ser más alto. A él le gustaría ser como los demás, pero no lo era. Él era rico, pero bajo de estatura. Era famoso,
pero bajo de estatura. Tenía acceso a un montón de cosas, pero bajo de estatura, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, pero extrañando a nuestra familia en México, ¿no? Con un buen trabajo, pero con el trámite de la visa, de la green card, de la ciudadanía, ¿no? Con las cosas bajo control, pero siempre con la posibilidad latente de que nuestros hijos se enfermen. Siempre hay un pero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo busquemos a Él, que nuestra esperanza no esté en la comodidad de esta vida, que la esperanza la pongamos en Él. En realidad, somos bajitos de estatura en esta vida. Todos nosotros somos bajitos. Estamos limitados. Somos seres limitados que estamos tratando de vivir delante de un Dios que no tiene límites. Dios no tiene un solo límite, no hay absolutamente nada que limite a nuestro Padre, aquella persona que vive dentro de nuestro corazón. Dios quiere que lo busquemos dentro de nuestras limitaciones y que entendamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nosotros no podemos, pero en Él todo lo podemos. Entonces Dios estuvo trabajando en la vida de este hombre durante tiempo en el que él estuvo haciendo su trabajo, cobrando impuestos, volándose la lana de la gente. Dios fue haciendo un trabajo poco a poco en su vida, hasta traerlo a este punto en donde él tenía una necesidad de Dios. Él lo había reconocido, él reconoció lo que en realidad todos tendríamos que reconocer, que necesitamos a Dios, que solos absolutamente no podemos. Y entonces, ya que está preparado Zaqueo, coincide que Jesús, y coincide entre comillas, que Jesús viene a Jericó. Viene al pueblo en donde vive este hombre Zaqueo, y el día de hoy Zaqueo tiene la oportunidad de su vida, ¿no? De su vida dentro de la limitación que él tenía. Él dijo: yo voy a hacer todo lo posible por ver a Jesús. Probablemente al ver a Jesús o al saber que él venía, pues trató de formarse, ¿no? Con toda la gente que lo estaba buscando, pero pues no lo dejaban ver. Estaba muy chaparrito, entonces él no podía, él tenía ganas de encontrarse con Jesús, tenía ganas de verlo. Entonces pues, se le ocurrió una idea. Y dijo: voy a subir un árbol. Desde ahí lo voy a poder estar más alto que todos los demás. Entonces en el versículo 4, regresamos a Lucas 19, dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús, ¿no? Entonces todos deseaban verlo, la gente se agolpaba para ver a Jesucristo, los judíos, los extranjeros, los que venían de Jericó, los que venían de otras ciudades, y Zaqueo también. Y entonces él toma la decisión de subirse a este árbol porque quería encontrarse con Jesucristo, y lo único que podía hacer era de alguna manera ponerse el camino del Hijo de Dios, de alguna manera ponerse por donde este hombre iba a pasar. Y sabes una cosa, el día de hoy Zaqueo hizo algo muy importante. Él dejó de huir de Jesús, él dejó de esconderse de él, él se quiso hacer público delante de este hombre que le habían dicho que era el Hijo de Dios. Él realmente creía en Jesús como el Hijo de Dios. No solamente está subido en este momento en el árbol porque tiene curiosidad de ver cómo es Jesús, de ver qué va a decir o cómo lo sigue la gente. Realmente él quería toparse con él. Él creía que Jesucristo era la respuesta, que ahí estaba la respuesta a todas las preguntas que él tenía, a todas las preguntas que todos nosotros tenemos. Él sin duda había escuchado de Jesús, pero él no lo conocía. Probablemente inclusive creía que Jesús había hecho muchas cosas y creía lo que la gente le decía, pero no lo conocía. Esta vida se vuelve relevante cuando tú conoces a Jesús. En ese momento la vida adquiere sentido, ¿no? ¿Cuánta gente no cree en Jesús? Pero a la hora de enfrentar la muerte tienen un miedo tremendo. A la hora de enfrentar las adversidades no saben cómo hacerle, porque no lo conocen. Lo creen, a lo mejor lo admiran, lo consideran como un gran maestro, pero no lo conocen. La vida está diseñada para que tú hagas lo mismo que Zaqueo, que en un momento dado te puedas encontrar con él
y lo puedas conocer. En ese momento, la Biblia nos dice que tu vida tiene un sentido, se vuelve relevante. ¿No? Lo que la Biblia dice y lo que yo trato de transmitir cada domingo no es tanto que creamos en Jesús, sino que lo conozcamos. Si tú no te has topado con Él, que te topes con Él en el camino, que puedas invitarlo a tu vida, lo que hizo este hombre, lo invitó a su casa, y después que tú vayas caminando con Él, que vayas conociéndolo cada vez más, que Él vaya haciendo una transformación completa en tu vida, ¿no? Tú tienes que conocer a Jesús. Dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Realmente el ser humano ha transgiversado mucho la palabra de Dios, ¿no? En donde es suficiente que tú creas en algunas cosas y sigas una serie de reglas. Lo importante es que conozcas a Jesús y te conviertas en un hijo de Dios. A todos los que lo recibieron en su vida, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Eres adoptado por Él. Y cuando tú eres adoptado por Él y empiezas a caminar a su lado, dice el libro de Isaías, que levantarás las alas como las águilas. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Ese es el plan para esta vida, que tú vivas una vida padrísima, plena, llena, aún dentro de todas las adversidades que la misma vida te pueda traer. Entonces, este hombre dice, me quiero topar con Jesús y voy a subirme a este árbol. Encontró un árbol en donde seguramente Jesús iba a pasar por ahí. No tenemos todos los detalles, pero probablemente Jesús venía por un camino de lejos y ese camino pasaba exactamente por donde estaba este árbol. Y cuando nosotros recordamos este árbol, trae a nuestra mente la cruz de Cristo, ¿no? Este madero en donde Jesucristo fue colgado, ¿no? Zaqueo se colocó ahí. Zaqueo se colocó en el lugar más cercano a Jesús. Estoy hablando del árbol y estoy hablando de la cruz. En ese momento, Zaqueo, en un sentido, se subió a la cruz de Jesucristo. Esta cruz que tiene dos lados. Un lado en donde está puesto Jesucristo, pero el otro lado es para nosotros, para que nosotros en un sentido crucifiquemos a nuestro antiguo hombre en este lugar, nos pongamos ahí, pongamos toda nuestra vida en manos de aquella persona que está del otro lado de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice Jesús. Súbete a la cruz. En ese momento Zaqueo tomó esta decisión. Se subió a este árbol que representa la cruz de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo me puedo imaginar esta escena, ¿no? De repente, viendo Zaqueo a toda la gente que viene de lejos, y ahí como puede se sube al árbol, ¿no? Y está ahí arriba pues agarrado, ¿no? No sé, la gente te va a sacar encima de quién sabe cuánta gente que está pasando por ahí, ¿no? Y de repente, poco a poco se va acercando Jesús. Él está atento, tratando de mirarlo, y para su gran sorpresa, en el momento en que va a pasar por el árbol Jesús, se detiene. Todo el contingente se paran. Y no solo eso, sino que Jesús voltea para arriba y empieza a platicar con él. Y le llama por su nombre, además. La sorpresa de Zaqueo así de, ¿cómo sabe quién soy yo? ¿Cómo sabe por qué está hablando conmigo? ¿No? Y entendemos una cosa que es muy importante, que Zaqueo no era el único que estaba pensando encontrarse con Jesús aquella tarde. También Jesús estaba pensando encontrarse con Zaqueo, ¿no? Y Dios en la vida de las personas hace exactamente lo mismo. Empieza a mandar circunstancias, empieza a mandar cosas, porque tiene planeado en un momento dado en su vida encontrarse contigo. Y ya tú decidirás qué haces con él. Si tú lo aceptas, si tú lo sigues, o si lo dejas pasar de lado. Si le dices, no, como aquel joven rico,
que se fue triste porque Jesús le dijo, oye, tienes que dejarlo todo para seguirme. Y él era un muchacho que tenía muchos bienes y dijo, no, mejor sígueme, mejor pásate tú. Mucha gente en esta vida, de hecho dice la Biblia que la mayoría de la gente le dicen a Jesús que se siga de frente, no se bajan del árbol, solamente lo querían ver de lejos, solamente querían ver cómo era, solamente les interesaba un poco acerca de lo que Jesús decía, pero seguirlo, aceptarlo en mi casa, yo creo que no. La mayoría de la gente, dice la Biblia, que hace esto y siguen por ese camino ancho y por esa puerta amplia, ¿no? Pero Zaqueo no era de este tipo de personas. Él se admiró aquel día, entendió que Jesús había planeado encontrarse con él, y este hombre realmente tenía un corazón honesto. En este momento no importa todo lo que él había hecho. O sea, tú podrías decir, oye, pero ¿por qué Dios es injusto? Si este hombre había defraudado, este hombre había robado, era muy odiado y a lo mejor con razón por todo lo que él había hecho. Y cómo de repente Jesús se para delante de él y quiere que lo siga, y quiere ayudarlo, y quiere bendecirlo. Bueno, en realidad, todos nosotros estamos, como yo les decía, en la posición de Zaqueo. O sea, para ti y para mí hay gente muy mala, y hay gente buena, y hay gente que más o menos, ¿no? Para Dios, dice la Biblia, todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos como Zaqueo. Todos merecemos pagar por lo que hacemos, ¿no? Pero la misericordia de Dios es para todos, de la misma manera. En ese momento, no importa quién era Zaqueo, no importa lo que había hecho. Lo que importaba era el corazón que este hombre tenía. Un corazón lleno de humildad que va con Jesús y le dice, yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser una persona diferente. Entonces Jesús le dice, perfecto, Zaqueo. Quiero que bajes en este momento, y no solo eso, sino que voy a ir a tu casa, ¿no? Imagínate la cara de Zaqueo, ¿no? ¿Qué se refiere que vaya a su casa? Que quería entrar a su vida, ¿no? Cuando Dios habla de la casa de una persona, en muchas ocasiones habla de la vida de esa persona, al igual que la barca. Cuando Dios se quiere subir a tu barca, Dios se quiere meter a tu vida, ¿no? Cuando dice el libro de Apocalipsis que Jesús está a la puerta y llamo, ¿no? El que oye mi voz y abre la puerta, dice, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él. Está hablando de una casa, pero está hablando del corazón humano, de cómo Jesucristo quiere entrar a la vida de las personas. ¿No te imaginas ahorita la cara de Zaqueo? El hombre más importante en la historia de la humanidad quería entrar a la casa de Zaqueo. ¿Te imaginas? El hombre más importante en la historia de la humanidad quiere entrar a tu vida y quiere cambiarla y quiere vivir. Conocemos las historias, como la historia de Moisés, que abrió el mar rojo, ¿no? Y que todos pudieran cruzar por ahí porque Dios estaba con él. Bueno, ese es el mismo Dios que vive en el corazón de las personas que abren su puerta, ¿no? Tú lo has visto, tú has visto su mano, su cuidado, su guía. No has visto la realidad de Dios, del hombre más importante en la historia de la humanidad viviendo en tu corazón. Dios quiere formar parte de todo lo que eres, de todo lo que haces, de todo lo que tienes. Dios quiere ser parte integral de tu vida, ¿no? Si tú has invitado a Cristo a tu corazón, tú tienes un huésped muy distinguido viviendo dentro de ti. Vive tu vida honrando su presencia. No olvides quién está viviendo dentro de ti. No, busca de cualquier forma agradarlo y honrar el nombre de Jesucristo. Y en ese momento Zaqueo tiene un honor que nunca había imaginado. Él nunca había imaginado que iba a pasar eso en su vida. Ningún huésped más honorable había llegado alguna vez a su casa. Él era un hombre importante, un hombre que se codeaba con gente importante. A lo mejor él había tenido huéspedes distinguidos, pero ninguno como Jesús, ninguno como el hijo del carpintero, ¿no? Capaz de transformar la vida de cualquier persona. Y entonces él lo recibe
lleno de gozo. No dice el pasaje que lo recibió gozoso. Él estaba lleno porque había podido tener oportunidad no solamente de toparse con Jesús, no solamente de verlo, sino que ahora iban de camino a su casa. Él sabía quién era Jesús. Él entendía perfectamente que era el Hijo de Dios. Y entonces baja de este árbol de alguna manera y empiezan a caminar hacia su casa. Y en realidad vemos que no es una invitación privada, no es solamente de, oye, pues vamos a echarnos un cafecito tú y yo, entramos, cerramos la puerta y platicamos. Así no era en ese entonces, no se podía, ¿no? Sino que siempre había un montón de gente, ¿no? Cuando entraban a casa de alguien, como por ejemplo cuando está un paralítico que necesita ser sanado y Jesús estaba en una casa, ¿y qué hacen? Pues lo meten por el techo, ¿no? Porque estaba llena la casa y todo alrededor de la casa había gente, ¿no? Era el caso así. En este momento van a casa de Zaqueo y pues Zaqueo tiene casa llena, ¿no? Tiene un montón de gente. ¿Y qué decía esta gente? ¿Qué habrá pensado toda esta gente que iba siguiendo a Jesús y a Zaqueo? La verdad es que pensaban lo lógico. En el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Decían, oye, ¿qué no se da cuenta Jesús con quién está? Está con un hombre pecador. Y la verdad es que tenían razón. Tenían razón porque Zaqueo era un hombre pecador. Pero ellos no se daban cuenta de que ellos también lo eran. Ellos estaban exactamente en la misma condición que Zaqueo. Él era un pecador, pero era un pecador diferente a todos los demás, porque él ya había sido perdonado. Porque él era un pecador arrepentido. El infierno va a estar lleno de pecadores. Y el cielo también. El cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos, perdonados, redimidos, dice la palabra. Ellos no entendían que Jesucristo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No? Lo que mismo Jesucristo predicaba, que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No quiere decir que hubiera gente sana espiritualmente. Todos estamos enfermos espiritualmente, pero hay algunos que creen que no lo están. Entonces decía Jesucristo, ellos no tienen necesidad, ¿no? Porque ellos no piensan que están enfermos. Pero la gente que se reconoce con una necesidad de cambio, una necesidad de perdón, entonces yo no tengo ningún problema en perdonarlos y en rescatarlos. Entonces, todos estos hombres están murmurando en contra de Zaqueo, están hablando mal de él en su propia casa, ¿no? El cuchicheo ahí de, ay, Jesús no sabe, no tiene idea de quién es este hombre. Pues si le había hablado por su nombre, conocía lo que Zaqueo pensaba, todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, cuánto dinero se había robado, sabía todo Jesús. Pero las personas que no conocen al Señor no tienen idea de quién es Dios y de todo lo que Él hace, todo lo que Él sabe y todo lo que Él es. Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, ya en su casa, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La presencia de Cristo en la casa de este hombre hizo un cambio asombroso. En primer lugar, Zaqueo reconoció a Cristo públicamente, no aún delante de todas estas personas que estaban meneando la cabeza y que no entendían cómo Jesucristo osaba estar hablando con este hombre, todos aquellos religiosos que se creían muy buenos por sus acciones, por el reconocimiento social que ellos tenían. En este momento pues están criticando y juzgando a Zaqueo, y delante de todo esto a Zaqueo no le importa, porque cuando tú naces de nuevo, las demás cosas pasan a segundo término. Tú buscas a Dios, tú quieres agradarlo a Él y no te importa tanto lo que antes te importaba mucho. Y en ese momento es lo que le pasa a él. Entonces él empieza su discurso diciendo, he aquí, Señor.
llama a Jesucristo no por el nombre de Jesús, sino que lo llama como su Señor. En este momento, Zaqueo ha entrado a una relación personal con Dios, lo que la Biblia dice que ha nacido de nuevo. Y dice, yo te reconozco como el Señor de mi vida. Y les dice a todos los demás esto, ¿no? Este es el Señor que guía mi vida ahora. Yo tuve otros señores. Yo era un publicano, ¿no? Ese era mi Señor antes. Mi amor al dinero, ese era mi Señor antes, era lo que me guiaba. El reconocimiento que yo tenía con las demás personas. Yo tuve muchos señores en mi vida, ¿no? Y a ellos era a los que yo seguía, ¿no? Yo trabajaba siguiendo a esas personas, dice Zaqueo, como el ser humano lo hace, ¿no? Dice la Biblia que todas las personas son pastoreadas en esta vida, por algo o por alguien, absolutamente todas. Aquellas personas que dicen, yo no quiero creer en Dios porque yo no quiero que nadie gobierne mi vida, yo no le quiero rendir cuentas a nadie. En realidad sí lo haces. En realidad tú estás atado a cosas, estás siguiendo cosas, estás siguiendo modas, estás siguiendo ambiciones, estás siguiendo placeres, estás siguiendo a otros señores en esta vida. Y en este momento Zaqueo dice, yo ya me cambié de Señor. Todos esos señores que yo tenía antes, yo los he hecho a un lado. Y ahora el Señor de mi vida es la persona que está enfrente de todos ustedes. Esta persona que ha venido a vivir a mi casa. Esta persona que ha venido a vivir a mi corazón. Hoy he cambiado de Señor, dice Zaqueo, y he puesto a Cristo por encima de todas las cosas. Él está en el lugar número 1 de la lista de prioridades que yo tengo. Y tú ves aquí un corazón totalmente humilde, un corazón arrepentido. ¿Qué significa el arrepentirnos? Significa que cambiamos nuestra mente. No solamente reconocer que hemos fallado y que hacemos las cosas mal, sino que estamos decididos a cambiar, a ir por otro camino, a que las cosas no marchen de la misma forma como han venido marchando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por eso es chistoso, porque cuando tú hablas acerca de la salvación, lo hemos comentado muchísimas veces, la Biblia es un plan de salvación, ¿no? Si tú pudieras resumir las enseñanzas de la Biblia en unas cuantas líneas, tú podrías llegar a la conclusión de que la Biblia habla de la salvación del ser humano. Es un formato de cómo tú puedes alcanzar la vida eterna. Y entonces dice ese formato, ¿no? Que tú tienes que arrepentirte y convertirte, ¿no? Muy lejano a lo que se enseña en muchos lugares, en donde tú por tus propios méritos y en tus propias fuerzas, tú tienes que agradar a Dios y tienes que hacer cosas para que un día llegues delante de Él y te diga, hiciste lo suficiente, pásale, y tú no hiciste lo suficiente, entonces no le pasas. Así no es. Dice la Biblia que nosotros no podemos hacer nada, nuestra condición humana limitada no nos permite hacer nada que agrade a Dios de tal manera que podamos entrar al cielo. Lo único que podemos hacer es lo que Zaqueo está haciendo, ser personas humildes, ¿no? Arrepentirnos y convertirnos, dice Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo único que tú puedes hacer, arrepentirte, reconocer quién eres, reconocer lo que has hecho, lo que en el fondo tú eres, y convertirte. Es decir, hacer un compromiso con Dios. Decirle, Señor, yo voy a cambiar. Yo ya no voy a vivir mi vida de la misma manera que lo he venido haciendo últimamente. Y entonces, es como cuando tú te conviertes en algo. Pensaba en la transformación de las orugas en mariposas, ¿no? Tú de repente ves a la oruguita y después hace su capullo, ¿no? Y pasan algunos días y de repente es una mariposa. Si tú ves a la oruga y tú ves a la mariposa, son totalmente diferentes. ¿Qué le pasó a la oruga? Se convirtió en mariposa, ya no es la misma, es totalmente diferente. Arrepentíos y convertíos, sean diferentes, no vivan su vida de la misma manera.
cambien su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar. El verdadero arrepentimiento se manifiesta con una conformidad de cómo estamos viviendo, ¿no? Que nosotros digamos, oh, no quiero vivir de esta forma, no quiero hacer esto, quiero quitar estos hábitos, quiero romper estas cadenas que he tenido a lo largo de mi vida. Y eso es lo que hace en este momento Zaqueo. Zaqueo dice, ¿sabes qué? Yo no solamente quiero creer en Jesús, no solamente reconozco que Él es el Hijo de Dios, sino que yo quiero ser una persona diferente. Es más, lo voy a hacer en este momento, aquí delante de toda la gente que me está escuchando. Yo quiero hacer un compromiso, Jesús, y les voy a mostrar que el hecho de que tú hayas llegado a vivir a mi vida no es solamente como parte de una religión, no es solamente mi necesidad de creer en alguien, sino que yo quiero mostrar que el hecho de que tú estés en mi vida va a traer un cambio de comportamiento. Entonces, la mitad de todos los bienes que yo tengo la voy a regalar, Señor. No todo lo que yo tengo lo voy a dar a los pobres. Y por cada peso que yo robé, voy a regresar 4. Y esto era admirable porque en la ley de los judíos decía que tú tenías que regresar el doble. Y él decía, yo voy a regresar todo cuadruplicado, porque te voy a decir una cosa: a un corazón agradecido no le importa ni el cuánto ni el cómo, solamente quiere mostrar su gratitud de lo que ha recibido, lo hace por amor. Este hombre dijo, la salvación ha entrado a mi casa, la salvación ha llegado a mi vida, y yo quiero manifestarlo, quiero agradecerlo, quiero retribuirlo de alguna manera, ¿no? Y al ver la actitud de este hombre, Jesús dice, no, pues este ya se convirtió, o sea, este ya es un hecho. O sea, los frutos que él está dando desde un inicio son frutos de un verdadero arrepentimiento. Hagan frutos de arrepentimiento, le decía Jesús a la gente. Es lo que este hombre está haciendo. La salvación, Zaqueo, ha llegado a tu casa. Es decir, Zaqueo, tú eres salvo y le estás abriendo la posibilidad a toda tu familia de que ellos también lo sean. Ellos, al ver tu vida, al ver lo que yo estoy haciendo en ti, ellos tienen la posibilidad de creer. Les vas a dar un testimonio maravilloso de lo que Dios hace en los corazones humanos. La salvación se manifiesta con frutos. Chequen sus frutos. Chequen los frutos que ustedes están produciendo. Y vemos que Zaqueo mostró una humildad de corazón preciosa, humildad que estamos llamados a manifestar no solamente el día de nuestra salvación, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y tenemos que manifestar esa humildad no solamente hacia la gente, no solamente pensando en las personas con las que actuamos, sino principalmente hacia aquel que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Poco tiempo después, Jesucristo sería crucificado en un árbol similar al cual está Zaqueo en este momento, o hace unos minutos estuvo ahí arriba, ¿no? Entonces, en ocasiones Dios no puede cambiarnos porque nos hace falta esa humildad, porque no pensamos que necesitemos cambiar tanto, porque nos sentimos de alguna manera buenos. Entonces Dios tiene esa limitante, es la única limitante que Dios tiene. De hecho, yo les dije al principio que Dios no tiene limitantes. Bueno, en realidad sí. La única limitante que Dios tiene es nuestra propia voluntad. Entonces, permitamos que Dios vaya haciendo este trabajo que hizo en Zaqueo en la vida de cada uno, ¿no? Al permitirle con toda humildad que Él vaya trabajando en aquellas áreas que tanto trabajo nos cuesta. La verdad, a veces es difícil reconocer algunos aspectos, ¿no? Y tu pareja te puede decir, o tus hijos te pueden decir, oye papá, eres muy así. Y lo primero que dices, no es cierto, es que tú eres así, y es que Él me dijo, y es que las circunstancias me han llevado a ser de esta forma. Nos falta humildad. Si llegamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, Dios, soy envidioso. ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer la envidia, por ejemplo? Podemos reconocer que somos enojones, pero envidiosos, híjole, nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué no ir con Dios y decirle, Señor, la verdad reconozco que soy así o soy asado,
No, y quiero que tú me ayudes, quiero que tú me cambies. Humildad, la vida cristiana se trata de esto, de una verdadera humildad, reconociendo lo que en realidad somos. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor.